Bueno, mis hermanos, muchos protestantes me quieren convertir a sus sectas. Me dicen muchos que mejor vaya a Cristo. Bueno, para un claro ejemplo, está este tipo Juan López. Se acordarán que ese tipo puso el pretexto que se le fue la señal del wifi. Bueno, Juan López para todo protestante es un reto. Ustedes me comprueban con capítulo y versículo, con fundamentos bíblicos, que su iglesia es la verdadera, que el mismo Señor Jesucristo la fundó o la edificó sobre ustedes mismos. Yo declaro que su iglesia es la verdadera y me convierto en evangélico. Es un reto. Me quieren convertir a su secta, pero tienen que convertir a su secta con fundamentos bíblicos, no con palabras suyas de ustedes. No, eso no va. Para muestrar un voto, miren cómo habla este autor pastor, igual como Juan López. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Efesios 2, 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Con Violeta, este autor pastor tocó Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Bueno, ese como le encanta a todo protestante esa cita, les encanta, pero lo malinterpretan todo. Bueno, primeramente dice: así que ya no sois extranjeros ni advenecidos, sino conciudadanos de los santos. Ojo, de los santos. Los protestantes no creen en los santos. ¿Y quién cree que tienen santos? La iglesia católica, y cree en los santos. Los protestantes no tienen santos ni creen en los santos. Ojo. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Versículo 20 dice, ese como le encanta a los protestantes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ¿cuáles fundamentos? ¿Cuáles? A grandes rasgos, esos fundamentos se basan en las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los profetas. ¿Sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los protestantes no tienen como edificador, no tienen como piedra angular al Señor Jesucristo. No lo tienen. Lo fundaron sus iglesias ellos mismos, otras personas, jamás el Señor Jesucristo. Ojo, dice versículo 19, conciudadanos de los santos. Los protestantes no tienen santos. La palabra iglesia la encontramos por primera vez en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando hablamos de iglesia siempre nos imaginamos un edificio donde se hacen los servicios religiosos y se reúnen las personas para orar, alabar a Dios y escuchar la palabra. Pero no es así. La iglesia son todos los creyentes en Cristo que, reconociendo ser pecadores, se arrepintieron de sus pecados, aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y que son guiados por la palabra de Dios, la Biblia. Hermano, muchos protestantes como este mentiroso siempre van a utilizar Mateo capítulo 16, versículo 18. Bueno, pero no habla ni toca el versículo 19. En efecto, en Mateo capítulo 16, versículo 18, nos habla y nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De mi Violetita. Bueno, muchos protestantes aquí afirman que sobre sí mismo el Señor Jesucristo edificó su iglesia. Palabra de Satanás. ¿Por qué? Porque para ellos la roca o la roca angular es el Señor Jesucristo. En eso estamos perfectísimos de acuerdo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, estamos de acuerdo. Eso lo enseña la iglesia católica y los protestantes por igual. Pero los protestantes piensan y afirman que nosotros los católicos le quitamos el puesto al Señor Jesucristo poniendo a Pedro como piedra angular, y no es así. Bueno, a lo que truje, chancha.
En el versículo 19 no lo lee. ¿Por qué? Porque se le caen sus fundamentos, según ellos, doctrinales, o sea, sus enseñanzas. El versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves de quién, de los cielos, reitero, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, versículo 19, nosotros tenemos como fundador de la Iglesia Católica o edificado como piedra angular el Señor Jesucristo, pero sobre esta base, ¿sí? Tenemos a Pedro, primeramente el Señor Jesucristo, piedra angular, y sobre esa piedra angular empieza otra piedra que es la cabeza de esa iglesia. Sí, ¿qué es piedra? Sí. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor Jesucristo llama como pastor a Pedro, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Bueno, mi hermano, este autor pastor dijo, la iglesia son todos los creyentes en Cristo que reconocieron ser pecadores y se arrepintieron de sus pecados, aceptaron como Jesucristo su Salvador y que son guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Bueno, vamos por partes primeramente. Ojo, dijo, la iglesia son todos los creyentes en Cristo que reconocieron ser pecadores. En castellano, mi hermano, te quiere lavar el coco, ¿sí? Vendiendo palabras por otras. En castellano y su fundamento doctrinal evangélica, dice ellos, Romanos capítulo 3, versículo 23, y Romanos capítulo 10, versículo 9. A todos aquellos que confiesen con su boca que creen en Jesucristo, ya son salvos y ya pertenecen a la iglesia de Jesús, pero pertenecen a la iglesia de los protestantes. Eso es lo que quiere decir en castellano. Para muestra un botón, hubo una persona que lo reconoció y declaró quién es el Señor Jesucristo y creyó. Pero no por eso perteneció a la iglesia del Señor Jesucristo, ni tampoco fue salvo. Lucas capítulo 8, versículo 28 de mi Violetita hermosa, preciosa, que le quitaron sabiduría. Dice, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Ojo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Pero ¿de quién estamos hablando? Vamos al versículo 26. Dice, y arribaron a la tierra los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, versículo 27, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Quién vino a su encuentro? Un endemoniado. En el versículo 28, ese endemoniado reconoció quién es el Señor Jesucristo, diciendo que es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y no por eso fue salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Vale? Y de igual manera, esto lo confirma en Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora bien, dijo él, aceptaron como Jesucristo Salvador y que son guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Primeramente, mis hermanos, en aquellos tiempos, en el primer siglo, en el siglo I, no existía la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron ellos aceptar la palabra de Dios si no existía Biblia? ¿Verdad? Que es hermoso estudiar y aprender apología. Ojo, ¿por qué todo protestante que rechaza a la Santa Iglesia Católica y le difama, utiliza la Biblia y afirma que es palabra de Dios? ¿Por qué? Porque San Dámaso I, que siendo obispo, presentó al mundo la Biblia, lo cual dijo, esto se llama Biblia y es palabra de Dios. O sea, protestantes son los hipócritas, de verdad. Seguimos con más.